The roof, the roof, the roof is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que se emite todos los lunes en Radio Cultura. Y como es habitual, trato de explicar, así sea muy brevemente, por qué el programa y de qué se trata, de manera que voy a comentar algunas de las razones que me impulsaron a hacer este programa. En realidad, la culpa fue de Tarzán. De chico no había tele ni internet, pero cada viernes escuchaba por radio sus aventuras en la selva, un tipo que andaba en la jungla, saltando de rama en rama, en pañales y a los gritos, y hablaba con los animales, como con su amiga la mona Chita, que también comía bananas, y lideraba las tribus africanas que curiosamente no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Mi ídolo, sin embargo, era Carson, su amigo antropólogo y a la vez su consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería cierta madurez y un grado de sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Un Indiana Jones avant la lettre que combinaba el pecado de la gula con el de la lujuria, aderezados ambos con un fuerte ingrediente de curiosidad y con una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los relatos de mi libro Comida Diario de un Antropólogo Hambriento reflejan con un toque de humor algunas de mis experiencias en esa etapa de mi vida. Pero una noche, durmiendo en una hamaca, sin comer, en medio de la jungla, tuve una especie de epifanía. Tal vez había formas más cómodas de satisfacer mi curiosidad y de explorar y conocer otras culturas. Así fue como me pasé a las relaciones internacionales con la alternativa de explorar el mundo desde hoteles de varias estrellas y con room service. Y así nació este programa, Room Service en la Selva Global, donde se mezcla el análisis de la Semana Internacional con entrevistas a personalidades relevantes del ámbito internacional y con relatos e historias de mis peregrinajes por el mundo. Relatos en los cuales, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no es mera coincidencia ni peca de ser políticamente correcto. The roof, the roof, the roof is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me. Follow the leader, 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 follow the leader. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Room Service en la Selva Global. Esta vez vamos a tener que hacer un cambio de último momento porque teníamos previsto una estructuración del programa, pero los acontecimientos del sábado pasado, 3 de diciembre, nos han cambiado la perspectiva porque nos pareció muy importante conversar o por lo menos hacer algunos comentarios, así sea preliminares, sobre lo que pasó en Venezuela con la captura de Maduro. Yo en esto sí debo ser muy claro y transparente. Para mí es un hecho que tiene un contenido emocional muy fuerte, dado de que yo he vivido 30 años en Venezuela, casi 30 años con interrupciones. Eh, Tuve la oportunidad de criar una familia, mi hijo nació allá y tuve las mayores oportunidades profesionales en mi vida justamente en ese país que quiero tanto. Y por lo tanto, para mí hay una primer parte eminentemente emocional de alegría por el hecho de que haya salido Maduro y de que hay como un primer sacudón a lo que es el régimen chavista madurista con todo lo que ha perpetrado en términos de abusos de todo tipo en las más de 2 décadas que han estado en el poder. Dicho esto, sin embargo, quisiera
plantear con cierto cuidado algo que me parece importante tener en cuenta. Dos hechos o dos procesos ilegítimos y probablemente de carácter aberrante no se neutralizan entre ellos, sino que se potencian y traen consecuencias muy graves. Podemos elegir el mar menor, pero de todas maneras esa es la realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tenemos un régimen ilegítimo como el de Maduro, que había perdido las elecciones y no aceptó haberlas perdido, y además de todos los abusos que estaba señalando, eh, y prácticamente el desmantelamiento de la economía venezolana, que eso también es un elemento muy importante. Y por otro lado tenemos una operación militar por parte de Estados Unidos cuya legitimidad está en cuestión, que ha tenido un resultado positivo en términos de la extracción de Maduro y su sometimiento a juicio. Hoy empieza en Nueva York, ya en territorio estadounidense. De manera que esto plantea siempre un dilema moral sobre cuál es el mal menor y qué apareja. Pero yo creo que es importante señalar que independientemente de las consideraciones de orden moral, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo esto recién es el inicio de un proceso, el comienzo, que no sabemos muy bien a qué nos va a llevar. Como no dispongo de tiempo como para analizar parte por parte muchas de las cosas que ya se han dicho en los medios de comunicación y no quiero repetirme, yo creo que deberíamos considerar por lo menos tres o cuatro dimensiones fundamentales. La primera es la dimensión interna. Bueno, ¿qué significa la salida de Maduro? Esta interlocución con vaivenes entre la administración Trump y particularmente el secretario de Estado Marco Rubio con Delcy Rodríguez, el planteamiento de fondo de Trump de que iban a gobernar Venezuela, que iban a recuperar el petróleo que era de Estados Unidos. ¿Cómo se contextualiza eso en el marco además de que el aparato madurista no ha sido desmantelado, ha sido descabezado, pero no ha sido desmantelado? Entonces, en ese contexto, solamente quisiera plantear tres escenarios de una fuente de análisis muy confiable por mi parte, que me parece que tenemos que tener en cuenta y que van a implicar un proceso en pleno desarrollo cuyo desenlace no sabemos todavía con certeza cuál va a ser. Primer escenario, supongamos que si se produce una transición negociada, con mayor o menor reticencia por parte de las nuevas autoridades en Venezuela, dado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido interinamente la presidencia del país, en donde desde luego va a haber un planteamiento acerca de cómo se va a relacionar eh, Venezuela con Estados Unidos en función de los intereses también de recuperar la incidencia de Estados Unidos en lo que es la industria petrolera. Eh, y por otro lado, ver cómo esto se va a reflejar realmente en algún tipo de transición pacífica que lleve a la convocatoria de elecciones y a un cambio de gobierno que marque una nueva etapa para Venezuela. Pero este es el escenario optimista, es que haya una transición negociada y que se vaya a esas elecciones. Es importante señalar que en este momento la oposición está como eh, al margen de este proceso. Eh, el mismo Trump ha planteado que María Corina Machado no estaba en condiciones de asumir la responsabilidad por falta de, no tanto de legitimidad, sino por control del territorio y control de lo que está pasando desde el punto de vista político en Venezuela. Está también el planteamiento de un presidente electo, como es Edmundo González Urrutia, que debería asumir. Pero bueno, son todas piezas que están en la negociación que se va a dar en este escenario optimista. Hay un escenario mucho menos optimista,
que es aquel en donde los que quedan en este momento a cargo del gobierno en Venezuela, que representan facciones distintas, entran en un conflicto interno, no admiten una negociación pacífica y una transición pacífica, y eventualmente se genera una situación anárquica en donde distintos grupos, armados por cierto, eh, desde los colectivos, las Fuerzas Armadas, sectores de las Fuerzas Armadas, la guerrilla, los grupos criminales, entren en conflicto por control territorial y de recursos en Venezuela y no haya quien los contenga. Y un tercero, frente a esta situación, un tercer escenario posible es que, como señaló en su momento el presidente Trump, de que podía haber una segunda oleada en términos de cómo manejar la situación en Venezuela, más allá de la operación especial que se desarrolló con Maduro, que esto implique un modelo de tutelaje con una ocupación eventual de Estados Unidos de Venezuela, lo cual yo creo que también de ninguna manera va a limitar la anarquía del escenario precedente, porque es extremadamente difícil que se pueda instaurar un gobierno de ocupación para manejar cualquier transición. En suma, estamos frente a una serie de interrogantes con respecto a lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante en Venezuela. Este es un proceso, insisto, que recién comienza, va a tener muchas aristas que hay que considerar, pero yo creo que sí podemos ver que ya, de hecho, tiene un impacto muy importante a nivel regional y a nivel internacional. A nivel regional, porque ha demostrado que ninguno de los actores regionales tiene una capacidad de reaccionar que surta algún efecto sobre la posición de Estados Unidos. Los gobiernos de México y de Brasil han condenado la acción, a la vez de, en el caso particularmente de Brasil, también se ha condenado el proceso, el no reconocimiento de la elección por parte de Maduro, de los resultados de la elección por parte de Maduro, con la elección de Edmundo González Urrutia. Hay una polarización muy clara en América Latina entre los gobiernos, además de derecha, que sí se han alineado y han apoyado la acción de Estados Unidos, los gobiernos de izquierda que la condenan, y esto se revela además en una crisis del multilateralismo a nivel regional. La CELAC no ha logrado, a pesar de una reunión de urgencia convocada el 4 por vía virtual, no ha logrado un consenso con respecto a qué posición tomar frente a esta situación. La OEA recién va a tener una reunión sin Venezuela, desde luego, el 6, y veremos qué es lo que resulta de eso, pero no tiene ninguna capacidad de real incidencia, eventualmente, por lo menos no la tiene como la tenía en épocas precedentes. Y las Naciones Unidas tienen hoy una reunión del Consejo de Seguridad para abordar este tema, que probablemente vaya por la línea, y ahora sí veamos un poco otros actores internacionales, la línea de condena generalizada por el atentado a la soberanía que implicó la acción estadounidense, en algunos casos con el reconocimiento de la ilegitimidad de Maduro, pero básicamente en términos de mucha retórica. Y esto abarca inclusive a los aliados de Venezuela en la etapa de Maduro, como Rusia, China, Irán, la misma Cuba, que, bueno, sí, hay una narrativa, hay un discurso de cuestionamiento, de condena, pero muy poca capacidad de incidencia. En el caso de Cuba en particular, además se demostró que aparentemente ni siquiera pudieron proteger al presidente Maduro, porque era el perímetro que protegía al presidente frente a una acción de este tipo. Eh, y desde luego pues, se va a ver muy afectada por el corte de la asistencia petrolera. Pero bueno, estos son todos elementos que están en juego en el marco de la región, que sí muestra una gran polarización, y junto con una gran fragmentación y una incapacidad de respuesta colectiva frente a una situación como esta, que marca el retorno de la doctrina Monroe
en una versión que a la que se le agrega el corolario Trump, o mejor dicho, la doctrina Monroe, que implica que sí, Estados Unidos va a intervenir en el ámbito hemisférico. Y digo en el ámbito hemisférico porque es importante señalar que esto no afecta solamente a los países latinoamericanos al sur de Estados Unidos, sino que también hay un planteamiento con respecto a Groenlandia. Y esto sí genera toda una serie de tensiones y de roces con la Unión Europea. Lo cierto es que esto decanta o define un área de influencia de Estados Unidos propia en lo que es el hemisferio occidental, y de alguna manera sí plantea a nivel de todo el sistema el tema de la persistencia o la emergencia y eh, probable continuidad del reconocimiento de las áreas de influencia de los actores más poderosos. Aquí hay un meme que ilustra esto eh, hasta cierto punto en cómo se está repartiendo el mundo. Y esto es extremadamente peligroso porque desde luego ya ningún organismo multilateral puede frenar los conflictos que se puedan producir en ese marco. Eh, el precedente de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, con esta operación en relación a Maduro, es un precedente muy preocupante, eh, no solamente por lo que puede llegar a suceder en el futuro, sino porque en lo inmediato implica inclusive amenazas a gobiernos como el de Colombia, dada su alineación y dada la acusación de que también está vinculada al narcotráfico. Bueno, este es un poco el resumen de cómo estamos viendo la situación en Venezuela, no solamente en su dimensión doméstica y en su relación con Estados Unidos, sino fundamentalmente en función de las primeras consecuencias y el primer impacto a nivel global. Probablemente vamos a tener que desmenuzar un poco más esto más adelante. Lo hemos hecho con cierta anticipación en 2 programas anteriores, tocando el tema de Venezuela, y seguramente volveremos a esto en programas posteriores, una vez pasadas las vacaciones, probablemente en Argentina. Estamos entrando en las vacaciones estivales y esto implica otra manera de desarrollar los programas que ya veremos cómo lo presentamos. En resumidas cuentas, estamos frente a un proceso con el inicio de un proceso que en realidad va a tener consecuencias de todo orden en todos los ámbitos y que está plagado de incertidumbres con respecto a cómo va a evolucionar. Yo comparto la alegría de muchos amigos venezolanos con respecto a la salida de Maduro, pero también me quedo muy preocupado por cómo va a seguir esto de aquí en adelante. Esperemos poder discutirlo, como decía, en otros episodios de este programa, pero ahora estamos en esta situación tan incierta que se ha generado a partir del sábado pasado. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante.
Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina Un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Sumergite en el mundo de Radio Cultura. Seguinos en Instagram, Facebook y X para descubrir más sobre nuestra programación y contenidos. Búscanos, @Radio Cultura BA. Bueno, vamos a seguir con parte de lo que estaba programado originariamente para el día de hoy, con una entrevista que me hizo un gran amigo Manuel Bernales en un programa que tiene en Perú, sobre los temas y las tendencias, una especie de balance que se desarrollaron en el ámbito internacional en el año 2025. Y vamos a presentar una primera parte hoy. Obviamente lo que se refiere a Venezuela está un poco desactualizado, por lo tanto ya lo marcaremos en la próxima presentación del programa. Nuevamente, muchas gracias por la autorización por parte de Manuel Bernales para presentar esta entrevista. Espero que la disfruten, espero que compartan algunas de las ideas, y si no las comparten, bienvenidos los comentarios y críticas que a ustedes les parezcan adecuados. Andrés Servín, muchas gracias por tu contribución, bienvenido. Quiero decir que no tengo ninguna agenda en particular que preguntarte, porque me parece que tú estás perfectamente impuesto de los temas centrales que hay en el mundo, en las áreas principales de tensión, de conflicto, eventualmente de cooperación, en América del Sur, no solamente América Latina en general, sino en las particularidades de América del Sur. Toda la región está atravesando por un proceso de cambios políticos, comerciales, está ya metida en este nuevo mundo. Y hay también factores de los cuales mucha gente no se ocupa, factores que están siendo incorporados en un enfoque de geopolítica, no solamente de política internacional o de relaciones internacionales, de tal manera que, como te había adelantado, te invito a que nos expongas tus ideas centrales de cómo ves desde tu circunstancia y tu valiosa experiencia, cómo ves el mundo, pues una idea de un balance. Obviamente no se puede en una hora hacer un balance que sería un libro de 400 páginas, pero sí ideas que dan el sentido de tu apreciación, que eso es muy importante. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en este programa. Tenemos muchos años de relación, de amistad. Por lo tanto, siempre es oportuno y agradable tener este intercambio. Yo no me esperaba que me ibas que ibas a patear la pelota directamente a mi lado de la cancha y que me ibas a tirar la posibilidad de hablar solo durante una hora. Espero que podamos intercambiar un poquito y no toda la carga. Claro que sí, por supuesto. No he anunciado una conferencia magistral que debía hacerlo. Adelante, por favor. Tengo algunas... Es que me asustaste con tu primera intervención y yo dije, bueno, vamos a aclarar los tantos en todo caso. Correcto, señor. Bueno, a ver, hagamos una breve caracterización general de dónde estamos parados a fin de este año y de dónde venimos y qué ha pasado. Yo creo que tenemos que entender que ha habido una complejización
de los problemas del mundo, no solo en el ámbito internacional, sino en general, que esa complejización requiere de nuevos paradigmas para entenderla, no es fácil. Particularmente en el medio académico y los analistas estamos muy acostumbrados a paradigmas establecidos, y entonces nos cuesta entender que han pasado una cantidad de cosas que complejizan a tal punto lo que pasa a nivel internacional, que es necesario quizás mirar con otros ojos y desde otros lugares lo que está sucediendo. Pero esto es todo muy bonito, es pura retórica lo que estoy diciendo. En realidad lo importante es señalar lo siguiente: desde el momento en que hay un desplazamiento de la dinámica geoeconómica desde el Atlántico, desde Occidente hacia Asia, empiezan a producirse una serie de procesos bastante complicados en el plano de las relaciones internacionales en general, pero también en otros planos que vienen acompañando este proceso. Entonces, lo que tenemos es que hay como un agotamiento, por un lado, de la globalización en su versión neoliberal, entre otras cosas, porque hay ganadores y perdedores en esa globalización, pero también hay, justamente por los perdedores y por alguna gente que está descontenta, todo un replanteamiento del orden neoliberal en términos de algo así que se podría esbozar como un orden posliberal. Pero este orden posliberal implica muchísimas cosas, entre otras la reconfiguración de las relaciones de poder a nivel mundial. Y la reconfiguración de las relaciones de poder a nivel mundial implican todo un sacudón sistémico, si queremos plantearlo de esa manera, desde lo que era la visión del sistema internacional, con un orden unipolar hegemonizado por Estados Unidos, hacia esto que estamos transitando en este momento, con la aparición de nuevos actores, particularmente en Asia, que plantean la posibilidad de ir impulsando un mundo multipolar y un nuevo orden mundial, que además como narrativa se despoja de muchos de los elementos de la visión de la globalización liberal. Ahora, para interpretar esto, quizás a mi manera de ver, lo mejor es utilizar el concepto de policrisis. ¿En qué sentido? En que la crisis no solamente se desarrolla en el ámbito de las relaciones internacionales, de las relaciones entre estados, sino que se desarrolla también en otros campos. Por ejemplo, cambio climático, migraciones, innovaciones tecnológicas. Todo esto complejiza tremendamente el cuadro porque se entrecruzan y no nos da la posibilidad de una visión unilineal, como estamos acostumbrados, de la evolución del sistema internacional, en el medio además de un gran desorden del sistema internacional por el sacudón que implica la transición de este orden unipolar a un orden multipolar. Y en eso, desde luego, desde el punto de vista teórico, la teoría de la complejidad es muy útil, pero lo que fundamentalmente apunta a señalar es que son procesos entrelazados con tiempos distintos que están generando un cambio que nosotros ni siquiera podemos prever todavía en toda su dimensión. Para un ejemplo, para tomar solamente un ejemplo, es el caso del impacto de la inteligencia artificial sobre todo lo que va a suceder con las sociedades humanas más adelante. Bueno, este es el cuadro general, y este cuadro implica, entre otras cosas, el retorno de la geopolítica como un elemento importante, una dimensión a considerar en todo este proceso junto con las otras dimensiones, porque se reconfiguran las relaciones de poder entre los estados. Entonces, ya bajando muy a tierra, no es casual, y una afirmación muy reciente del presidente Trump, que de alguna manera cuestiona no solamente la multipolaridad, el multilateralismo en general, sino también cuestiona los espacios multilaterales existentes, no solo las Naciones Unidas, no solo los mecanismos de gobernanza financiera global, sino también grupos como el G20 o el G7, y de repente lanza la idea de que en realidad hay que crear un grupo del G5. Y todos dicen, bueno, ¿y quiénes son los del G5? Porque hasta ahora estamos acostumbrados a una visión desde Occidente de cuáles eran los actores principales, y
de repente ahí cabía como una emergente importante China. Pues el planteamiento del G5 es un planteamiento en donde las cinco grandes potencias que deberían estar interactuando y coordinando sus acciones, repartiéndose esferas de influencia, son desde luego Estados Unidos, en donde sí hay una conciencia de que hay un declive en la capacidad de proyección global de Estados Unidos, como el policía global en el que se llamó en su momento. Estados Unidos entonces, Rusia, con la cual ahora hay todo un proceso de acercamiento y de diálogo, que no sabemos a dónde va a llevar con el tema de una situación muy específica como es Ucrania. China, que es el competidor geoeconómico natural de Estados Unidos en este contexto, y a eso Trump suma dos países más que habría que ver por qué están ahí. La India, que obviamente desde el punto de vista demográfico es muy importante, y Japón, que lo es desde el punto de vista económico. Y en el marco de las tensiones que se están desarrollando en este momento entre Estados Unidos y la Unión Europea, justamente a raíz de, entre otras cosas, a raíz del conflicto en Ucrania, bueno, hay como una visión de que, bueno, la Unión Europea, los europeos ya están en declive, no tienen nada que hacer, y estos cinco actores poderosos, 4 de los cuales son potencias nucleares, por cierto, y la quinta aspira quizás a hacerlo, son los que deberían coordinar cómo generar dentro de este desorden que está reinando en el sistema internacional algunos mecanismos de estabilización a partir justamente de una especie de reparto del mundo en términos de sus áreas de influencia. Mira, detengámonos aquí un momentito. ¿Cómo no? Permíteme hacer una pequeña introducción al tema que te quiero pedir por tu conocimiento y experiencia en el tema. Acá en el Perú no se ha, y en otros países también, no se ha analizado mucho el tema de Rusia. Y todavía hay fuerza entre puntos de vista que son rusóficos, rusófobos, rusófilos y rusófobos, así a priori. Personalmente creo que se descuida el hecho fundamental de que Rusia ocupa una parte muy grande de la masa terrestre del hemisferio norte y que de un extremo a otro tiene como, si no me equivoco, 9, 10 u 11 usos horarios que le ha quedado a esta federación, 11, ¿verdad? Le ha quedado a esta federación 17 millones de kilómetros cuadrados después de que la Unión Soviética tuvo 24, con una presencia muy fuerte, tanto por el lado europeo, con sus vecinos, tanto en el Báltico como también en el Mar Negro, con Turquía y con el resto de Europa occidental, con sus vecinos, los otros no hablantes del ruso, con los polacos que vienen también de ese mismo tronco étnico histórico. Bueno, el hecho es que la gente olvida que en una visión histórica, Rusia es más que los Estados Unidos y que cualquier otro estado que haya tenido un desarrollo imperial, es el único que desde el siglo XVI tiene un crecimiento sin ruptura de esa continuidad. Un crecimiento permanente y constante. Y que su núcleo duro es un núcleo que no tomó lo intelectual, la técnica, la ciencia, la filosofía del Asia, con la cual comparte una parte muy importante de relaciones históricas a lo largo de varios siglos, sino de Occidente. Rusia es un país que se occidentaliza y que se traslada al Asia. Y algunos pocos saben que Rusia, fue propietaria de Alaska.
que la vende a Estados Unidos por el asunto de sus guerras napoleónicas, y que además llegó con exploradores y buscadores de pieles, llegó hasta California, y se dice que hasta acabó con unas focas o unos animalitos que habían ahí en California, y luego se regresaron, porque todo eso ocurría en el primer cuarto del siglo XIX. En síntesis, lo que quiero es con esta introducción, quiero tu reflexión sobre la significación de Rusia y de qué manera en esta policrisis y en esta mirada de complejidad, Rusia, que no tiene el grado de valor añadido en su producción, en sus distintas ramas, como lo tienen otros estados, otras potencias, es, sin embargo, un factor muy importante, no obstante de tener menor número de población, pero sí tiene una población calificada, no solo para las armas, sino para otras cuestiones científicas, que aquí los que hemos estudiado en los años 60 sabemos todos los aportes que han hecho los rusos a la ciencia, a la tecnología y también a la filosofía. Perdóname la extensión de la introducción, pero era para pedirte que tú, que eres una persona que conoce muy bien eso, nos des los tips, las cuestiones claves sobre esta Rusia en este primer cuarto del siglo XXI. Bueno, yo retomaría, te agradezco el comentario, porque me permite desarrollar lo que voy a decir sobre Rusia a partir de lo que dije previamente. Es decir, en la misma medida que estamos viviendo un proceso de cambios tectónicos en el sistema internacional, se producen tensiones y fisuras entre distintos bloques dentro de ese sistema por múltiples razones. Y una de las grandes fisuras que se produjo a partir de finales del siglo XX ha sido lo que justamente el presidente Putin ha llamado la mayor catástrofe geopolítica, que ha sido la desaparición de la Unión Soviética. La desaparición de la Unión Soviética, más allá de la ideología, significó que hubo una expansión para ese momento unipolar de Estados Unidos, en donde de alguna manera muchas de las cosas que se le prometieron a la Rusia postsoviética, recuerden a Gorbachev y la idea de que Rusia se volvía democrática y que se iba a volver una economía de mercado igualita a la de Occidente. En ese momento se le prometió muchísimas cosas, pero una de las cosas más importantes, y por eso insisto en el elemento de la geopolítica que se le prometió a Rusia, es que a cambio de que Rusia se diera el derecho de Alemania Oriental para incorporarse a Alemania, entre otras cosas, la OTAN no se iba a expandir hacia Rusia. Y lo que sucedió fue todo lo contrario. Es decir, la OTAN siguió expandiéndose, por un lado, y este es un elemento a tener en cuenta, y presionando a Rusia en esta justamente tensión que se está produciendo entre distintos bloques. Y el segundo elemento que es muy importante tener en cuenta es que Rusia entendió que su única posibilidad, su única oportunidad de poder contrabalancear esto era volcarse hacia Asia. Y entonces, desde hace 20 años, en primer lugar, trabaja una relación privilegiada de amistad, entre comillas, de amistad sin límites con en la República Popular de China, pero también ha generado toda una serie de mecanismos en el ámbito euroasiático que permiten contrabalancear esa presión occidental, por un lado, y por otro lado le ha permitido justamente enfrentar las sanciones económicas que le impuso Occidente a raíz del conflicto en Ucrania. Entonces, entendiendo este giro de Rusia, que sí, desde luego desde Pedro el Grande en particular, ha sido predominantemente europeo, y donde además, específicamente, insisto, Gorbachev y Yeltsin también hablaban de la gran casa europea con la participación de Rusia, lo que ha sucedido es que ese elemento de presión, de amenaza que percibe Rusia por parte de la OTAN y de Occidente, la ha volcado hacia Asia, y en este momento está haciendo equilibrio entre los dos espacios. Con un elemento que yo diría que también no se puede perder de vista, y es que en ese equilibrio no está dispuesta a que lo que percibe como una amenaza
se materialice como una amenaza y por lo tanto no quiere que la OTAN llegue a sus fronteras por la expansión que se estaba produciendo, y esto es uno de los elementos que genera justamente la operación especial por parte de Rusia en Ucrania y todo y el inicio del conflicto, más otros elementos que tienen que ver con la historia, tanto de Rusia fundamentalmente, de que Ucrania fue parte de Rusia y de la Unión Soviética, y así sucesivamente. Pero lo importante tener en cuenta es que Rusia reacciona frente a una amenaza con dos mecanismos: enfrentar a la amenaza por un lado y por otro lado buscar otros aliados, y entonces vemos que cuando se sanciona a Rusia en términos de la provisión de gas y de petróleo a Europa, Rusia se vuelca a venderle petróleo y gas a China y a la India y configura, como estaba mencionando, toda una red de organismos multilaterales muy importantes, de los que en general en Occidente se conoce muy poco, como la Organización de Cooperación de Shanghái, que sirve de contrabalance y que además de alguna manera le sirve también de respaldo en su retaguardia estratégica, si uno quiere verlo de esta manera, en el ámbito euroasiático. Ahora, en esta explicación que tú das, permíteme también poner sobre tu mesa una preocupación que siempre me ha estado dando vueltas y le he conversado con algunos amigos del mundo petrolero y también del mundo de algunos militares en situación de retiro, no de actividad. Mira, Rusia tuvo un gran acuerdo con Alemania. Gazprom, el presidente Gazprom era el ex canciller o me equivoco, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Schröder, del Partido Social de... Canciller en el sentido alemán. Sí. En el sentido alemán, claro, así es. Sí. Y del Partido Socialista. Y el acuerdo muy fuerte fue con la señora Merkel. Y para todo el mundo es evidente, porque esto no se ha podido ocultar, que el sabotaje a esos acuerdos, que además no fue un sabotaje solo financiero, fue un sabotaje con bombas y todo en tierra y en el mar. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Este es un abuso quizás de la reflexión, de la pregunta. ¿Por qué se rompe eso? O es porque eso tenía un importante potencial, tanto para Rusia como para Alemania Occidental. Uno que le proveía de recurso energético accesible, barato, digamos, aunque no me gusta la palabra porque nada es barato en el mundo, ¿no? O pagas con divisas o pagas con soberanía o con acuerdos. Pero por otro lado, también una consolidación de la capacidad exportadora de Alemania que ha entrado en dudas ahora. Su desarrollo industrial. Así es. Entonces, ese es el gran motor económico de Europa. Sí. Claro. Entonces, ese es un asunto que aquí ha beneficiado finalmente a los Estados Unidos, que le vende cosas, ingenios militares y de todo tipo, más las sanciones, más los impuestos al exterior que pone el presidente Trump. Y la pregunta entonces es, ¿cuál va a ser el movimiento de Rusia en estas circunstancias? ¿Cómo se puede atisbar algún movimiento aparte de esta perspectiva de que coloca sus acciones en distintos campos, inclusive en campos en los cuales mucha gente no lo menciona? Por ejemplo, la presencia de Rusia, tanto en África como en el Oriente Medio. Claro. ¿Cómo ves este asunto? Lo que yo veo en esencia, y ahí coincidimos totalmente, hay un diagnóstico generalizado al respecto, es que sí hubo un empujón para que Europa respaldara a Ucrania a costa de sacrificar la provisión de energía más económica para su propio desarrollo. Esto afectó a Alemania, pero esto afectó también a otros países de Europa, y en general ha tenido las sanciones europeas, todos sabemos, para con Rusia, terminaron por ser una especie de boomerang porque impactaron a las economías europeas sin impactar tanto a la economía rusa, que
en este momento, en todo caso, todavía sigue teniendo un crecimiento significativo. Así es. Y eso lo podemos hablar en otro momento. Pero lo que es importante tener en cuenta es que en ese proceso de reconfigurar la relación entre Europa y Rusia en términos económicos, y era una relación perfectamente complementaria. Rusia proveía los combustibles, los recursos naturales, y Europa los aprovechaba para su propio desarrollo y darle mayor impulso a su propio crecimiento. Eso se quebró, y no sabemos bien si es solamente por la presión de Estados Unidos, que sí estaba interesada en que no surgiera algún tipo de competencia mayor por parte de Europa, pero también estaba interesada en convertir a Europa en su cliente y en el consumidor principal, no solamente de elementos de la tecnología y bienes en general, sino, como estamos viendo en este momento, inclusive en medio de las negociaciones que se están dando en torno a Ucrania, en el comprador de armas, particularmente en el marco de la OTAN, supuestamente para apoyar a Ucrania. Ahora, en este proceso, desde luego, más allá del papel de Estados Unidos, hubo también toda una serie de, yo diría, distorsiones en cuanto a lo que prometía Europa a la Federación Rusa y que no cumplió. Y quizás el mejor ejemplo de eso fueron los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk, justamente para evitar un conflicto mayor entre Ucrania y Rusia, establecían, inclusive eso los garantes de ese acuerdo eran Francia y Alemania. Lo que ofrecían era que, dado que había una parte de la población ucraniana que era ruso parlante y que se sentía perseguida, que de alguna manera se les permitiera, y este es el caso de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, se les permitiera dentro del Estado ucraniano tener un estatus de repúblicas semiautónomas, pero respetando y reconociendo como legítimo el Estado ucraniano. Ahora, esto no funcionó porque el cese al fuego que esto imponía lo rompió fundamentalmente Ucrania, porque sí atacó a la población de esas regiones, y no funcionó además porque más tarde lo reconocieron Merkel y Hollande, que habían sido parte de los garantes de los acuerdos de Minsk. En realidad lo de los acuerdos de Minsk fue justamente una argucia para permitir a Ucrania fortalecerse frente a un eventual conflicto con Rusia. Y este tipo de cosas, yo creo que no solo en la memoria de las élites rusas, sino que en la población en general, están siempre presentes porque, insisto, lo que señalaba al principio, se vuelve una amenaza creciente todo este tipo de promesas que no se cumplen o que donde hay muy poca transparencia, una amenaza creciente para los intereses soberanos rusos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que gran parte de lo que pasa ahora en Ucrania es una reacción a esas iniciativas desde el lado de lo que se llamó el Occidente colectivo. Ahora tenemos una situación nueva después de un proceso de tensión sistémica, si uno quiere. Hay una expresión muy evidente de esa tensión sistémica en la transición que estábamos hablando en el orden internacional, que es la aparición de Trump. Y esto sí cambia un poco la ecuación en términos de qué es lo que quiere Trump, viendo el sistema internacional, qué es lo que quiere en términos de potenciales vínculos o alianzas, y a quién está dispuesto a sacrificar en ese proceso. Bueno, el relato de hoy es un relato que podríamos titular con el nombre del protagonista, o que podríamos titular Un amor de verano, ya verán por qué. Cuando compramos esa pequeña finca en el pueblo de mi esposa Mireya, en Mendoza, nunca nos imaginamos en qué aventura nos metíamos. La compramos porque desde nuestro regreso a la Argentina comenzamos a pasar los veranos en ese pueblo
con primos, tíos, sobrinos y viejos amigos, entre los cuales yo nunca logré adquirir una identidad propia que no fuera la del, entre comillas, marido de la Mirella. Bueno, pese a reconocer pública y reiteradamente ante todos y desde mi pedestal de porteño que el pueblo en realidad era una pequeña ciudad, esto en general no cambió. La finca producía frutas, ciruelas, damascos, duraznos de diferentes tipos y unas exquisitas peras Williams. Y el primer año que la tuvimos, la cosecha fue muy buena y se pagó muy bien. Con la plata que ganamos ampliamos la casa original y le añadimos una galería, construimos una buena pileta, compramos un tractor y erigimos unos galpones para guardarlo y guardar los autos. Solo faltó el sueño de mi vida, construir una cancha de tenis. Pero a poca distancia, uno de los primos de Mirella era profesor en un club de tenis, lo que facilitaba conseguir adversarios y oponentes para poder jugar con cierta regularidad. Debo decir que después de ese año, nunca volvimos a ganar plata en la finca. Lo que no se iba a pagar en pagar impuestos, deudas y salarios, se perdía porque ese año llovía mucho, el otro también, la siguiente temporada caía una helada, y si no era una helada, era el granizo, la piedra, como le dicen en San Rafael, la que destruía parte de la cosecha, y la mafia de los acopiadores, asociada a los camioneros, nos exprimía con lo que podíamos vender de la fruta restante. Sin embargo, pasábamos en la finca la mayor parte de los meses del verano, entre el dolce farniente en torno a la pileta, asados familiares y fiestas de fin de año, siestas abundantes, preferiblemente a la sombra y en una hamaca, alguna cacería nocturna de liebres y la ingesta disfrazada de cata de los vinos locales y de los vinos mendocinos en general. Pero después teníamos que regresar a Buenos Aires a nuestras tareas y obligaciones habituales. Por eso, el hombre clave de la finca era don Castro, que se encargaba de ella durante todo el año y que vivía en una casita aledaña solo con su perro. En verdad heredamos a don Castro junto a la finca. Venía como parte indisoluble de ella y como nosotros no teníamos la más pálida idea de las tareas agrícolas, él se encargaba de la siembra, del cultivo, del manejo del agua, de las acequias, de la cosecha y de su venta y de tantas otras tareas que venían con el paquete de la finca. Sabía de todas estas cosas por socialización o por experiencia acumulada a lo largo de su sesentena y se resistía a cualquier cambio o innovación. Tenía una yegua con la que araba y cuando compramos un tractor hubo que forzarlo a que lo usara. No era lo suyo. Pero hacía bien su trabajo. Aunque era un viejo astuto y taimado que generalmente andaba hosco y huraño y respondía con monosílabos, siempre vestido con las mismas bombachas y alpargatas y con una especie de gorra raída a medio camino entre una boina y un kepi, encasquetada permanentemente en su cabeza de pelo enmarañado y ya canoso. Con su aspecto contrastaba con uno de los tíos, muy querido por mí, de Mirella, el Moreira, siempre vestido con bombachas limpias y una camisa blanca, orgulloso de un sombrero Panamá que yo le había regalado y que calzaba con desenfado, y, pese a su pasado de camionero, muy aficionado a montar buenos caballos, tenía un muy buen caballo, y a los buenos vaperos, los ponchos de suave vicuña y los productos artesanales de la talabartería local, pese a sus escasos recursos. Todo lo cual lucía en los desfiles patrios con mucho orgullo y prestancia. Don Castro, en cambio, tenía la descuidada yegua que tiraba del arado, pero poseía también una moto para trasladarse al pueblo y para las diligencias que había que hacer, vehículo que cuidaba con ahínco y que creo era el bien al que más se aferraba y que más preciaba. En todo caso, con su sabiduría acumulada de toda una vida en el campo y su desconfianza a los puebleros, incluidos nosotros en general, y en mi caso en particular, a mí por porteño, nos forzaba a pensar en el viejo Fiscacha del Martín Fierro, pero más por taimado y viejo que por verdaderamente pícaro y sin escrúpulos.
aunque nunca tuvimos dudas acerca de que nos robaba. Pero era un robo hormiga, algunos árboles frutales que vendía por su cuenta sin ponernos al tanto, parte de la cosecha que vendía por izquierda, herramientas que desaparecían o que se quedaban en algún taller para un arreglo que nunca se concretaba. Pero era lo que había, porque conseguir gente que se hiciera cargo de esa pequeña finca no era fácil y la verdad que a nosotros su productividad y rentabilidad cada vez nos importaba menos. Era nuestra casa de veraneo para juntar a toda la familia y don Castro era una parte, quizás algo cargosa, pero una parte del paisaje. Pese a su aspecto desastrado y hosco, cuando comenzamos a ampliar la casa y a construir la pileta y los galpones, más allá de considerar que todo eso era un gasto inútil, así lo consideraba don Castro, por alguna razón se hizo amigo de los albañiles que venían a trabajar. Y ellos hicieron probablemente el descubrimiento de qué es lo que hacía que don Castro fuera tan malhumorado y huraño. No tenía mujer. Se las arreglaba muy bien solo, tanto en verano como en invierno, pero ellos descubrieron que, más allá de haber pasado los 60, andaba, entre comillas, alzado todo el año. Y decidieron conseguirle una mujer. No sé cómo hicieron, ni dónde la consiguieron, pero un día trajeron a una mujer. No era joven ni guapa, pero don Castro la instaló sin más preámbulos en su casa y su carácter pareció volverse más amable y menos hostil. No tengo idea de cuál fue el arreglo entre ellos ni cómo ella decidió venir a vivir con don Castro a la finca. Pero ese fue un verano en que lo vimos con otra cara, montándola en su moto para llevarla al pueblo y probablemente lucirla en forma de vida. Duró un verano en que don Castro pareció cambiar. Pero cuando llegó el otoño, los albañiles se fueron y se llevaron con ellos a la mujer. Nunca nos enteramos por qué vino, por qué se quedó y tampoco por qué se fue. Ni quién era, ni de dónde venía. Solo que don Castro volvió a ser el mismo de antes. Arisco, cascarrabias y malhumorado. Bueno, muchas gracias por escuchar este relato del episodio de hoy. Espero volver a encontrarlos la próxima semana, como es habitual, en el horario de los lunes, donde vamos a tratar de darle continuidad a los análisis que iniciamos esta semana, y tanto en relación a Venezuela, si es posible, como en relación a lo que sucedió en el año 2025 y cómo esto afecta el sistema internacional en su totalidad. Tengan ustedes una muy buena semana y nos vemos el próximo lunes.